Bueno, muchachos, entonces para continuar con el tema anterior, ¿verdad? Yo les dije que, pues, de alguna forma, pues, este tema lo estamos a desarrollar más, de forma más ágil porque ya tenemos bastante conocimiento sobre lo mismo. Eh, Ahora, pues, como vimos en el video anterior, vimos los tres elementos o tres organelos, mejor dicho, ¿verdad?, de la célula básicos, ¿verdad? Que eran el núcleo, la membrana y el citoplasma. Entonces, ahora vamos a ver otros organelos presentes dentro de la célula y también vamos a ver un poco la clasificación de las mismas, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de células y de ahí, pues, esa clasificación es el hecho de que también, ¿verdad? Algunas células presentan ciertos organelos y otras células no presentan esos organelos. Entonces, eso les da esa clasificación, el hecho de que sean diferentes. Entonces, para continuar con lo de los organelos de la célula, ¿verdad? Aquí tenemos primero el retículo endoplasmático, endoplásmico o endoplasmático, ustedes quieren decir. Dice que hay de tipo granular y liso. El granular dice que presenta paredes en sus cisternas, ribosomas, ahí se produce la síntesis de proteínas. Los ribosomas se unen a cadenas de RNA. El, 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 el granulado, ¿verdad? O el retículo endoplasmático granuloso es el que se dedica a sintetizar las proteínas que llegan a la célula. Y el liso, ¿verdad? Dice que el liso indica, como dice, no carece de gránulos, ¿verdad? Ribosómicos, y este organelo tiene forma tubular y vesicular, es más probable que parezca como una profusión de conductos interconectados, etcétera, etcétera. Las membranas del liso, ¿verdad?, se originan en el retículo rugoso y se pueden unir directamente con este o indirectamente. El liso no participa básicamente en la síntesis de proteínas. Entonces ahí está la diferencia entre los dos retículos endoplasmáticos. El rugoso sí participa en la síntesis de las proteínas y el liso no lo hace. Luego, otro organelo importante son los ribosomas. Dice, los ribosomas se encuentran en todas las células, excepto en los eritrocitos maduros, que pueden estar unidos al retículo rugoso y formar parte de él, o encontrarse libres. Dice, ya que estén libres o unidos, los ribosomas se encuentran por lo general en acúmulos llamados polisomas o poliribosomas. Eh, Se ha sugerido que los ribosomas libres sintetizan proteínas, o sea, que tienen que ver también con la síntesis de las proteínas, como lo era el retículo endoplasmático rugoso, que la célula usa para sus propias necesidades. Además, los ribosomas unidos a membranas sintetizan proteínas que serán secretadas por la célula, ¿verdad? Entonces, esa es un poco también la función de los ribosomas, ¿verdad? La síntesis de proteínas. Luego tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi consta de pilas de sacos aplanados localizados en el citoplasma. Participa en el flujo de la membrana, básicamente en el transporte y la concentración de materiales de secreción y su liberación de la célula, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, es como un medio de transporte que tiene la célula para llevar las cosas de un lado a otro dentro de la célula, ¿verdad? Entra en la síntesis, ¿verdad?, de glucoproteínas, mucopolisacáridos y en la formación de lisosomas primarios. Luego tenemos los lisosomas, ¿verdad?, que son de estructuras citoplasmáticas rodeadas de membranas que aparecen granulosas, ¿verdad? Eh, Debido a que participan en la digestión, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? Su aspecto depende de su estado funcional, lo que produce una gran variedad de aspectos, ¿verdad? Es básicamente ellos, ¿verdad? Tienen que ver en la digestión de lo que, o sea, las otras sintetizan, pero esta lo absorbe, esta es la que ya hace que se permita que se absorba por parte de la célula, ¿verdad? Son particularmente abundantes en leucocitos, neutrófilos, células hepáticas o células del túbulo proximal al riñón, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Luego, las mitocondrias. Este es un organelo bastante importante, ¿verdad? Dice, mire, vámonos más que todo a la función, ¿verdad? Tenemos en el segundo párrafo. Son la principal fuente de energía de la célula. De manera adicional, concentran el calcio y conservan un medio cálcico general del citoplasma, ¿verdad? Es como la fuente de energía, ¿verdad? La fuente hidroeléctrica, ¿verdad? La planta hidroeléctrica de la célula. Entonces, por de ahí la importancia que tienen las mitocondrias para la célula.
Entonces, en pocas palabras, ¿verdad? Estos son los organelos más importantes, ¿verdad? Que tiene la célula, ¿verdad? Tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y ir desarrollando, pues, ir conociéndolos un poco más, ¿verdad? Como les decía, vamos a también a ver en este video otra parte, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la clasificación de las células. La clasificación de las células, ¿verdad? Primero, vamos a hacerla la primera es bien básica, ¿verdad? La clasificación es, para que ustedes lo aprendan más rápido, es así. La célula que no tiene núcleo es la procariota. Y la célula que sí presentan uno o varios núcleos se llama eucariota. Entonces, básicamente, como dice, no tener núcleo, perdón, ¿verdad? Quiere decir que estas células son células menos especializadas, menos evolucionadas. Entonces, básicamente, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí en el cuadro, al final de las características de las células procarióticas son organismos bien básicos, como las bacterias o las algas azul verdosas, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿verdad? Son organismos básicos. Dice que el ADN, o sea, no quiere decir que como no tienen núcleo no tengan ADN, claro que tienen ADN, pero este ADN anda ahí disperso, ¿verdad? Anda ahí en todo lo que es el citoplasma. Entonces, por eso, ¿verdad? Además, dice que no contienen, no carecen de organelos membranosos como mitocondrias y cloroplastos. Entonces, ahí, ¿verdad? Para que lo vean. Luego la eucariótica, ¿verdad? Ya desde el momento en que tiene núcleo, ahí ya podemos entender que es una célula con mucha mayor evolución, ¿verdad? Entonces, estas células, mire, como lo pueden ver ahí, están en todos los demás reinos, mire, están en el reino protista, fungi, planta y animal. O sea, los otros cuatro reinos son células eucarióticas, que son células más avanzadas. Pueden tener muchos los organelos membranosos que habíamos visto, ¿verdad? Entre ellos mitocondrias, cloroplastos, ¿verdad? El ADN se encuentra dentro del núcleo y también en el caso de las plantas, ¿verdad? Porque los cloroplastos ya vamos a ver que son propios de las plantas, ahí también se encuentra el ADN, ¿verdad? Pero este tiene ya una estructura específica donde se encuentra el ADN. No como en la procariótica, que el ADN simplemente anda ahí por el citoplasma. Eh, Aquí la podemos ver, bueno, este es un núcleo de la célula, ¿verdad? Donde vemos dentro están los nucleolos, el plasma, ¿verdad? Este es un núcleo, no es la célula, no la vayan a confundir, este es un núcleo de la célula. Y esta es una célula procariótica, ¿verdad? En pocas palabras, miren, el ADN lo señalan ahí como esa tira como morada que anda ahí, ¿verdad? Pero anda ahí básicamente como que es una culebrita, ¿verdad? Que anda ahí libre en lo que es el citoplasma. No está en un lugar específico. Y las células eucarióticas sí, ¿verdad? Miren, aquí lo pueden ver ustedes ya más específico, ¿verdad? En el caso de la que tenemos a mano izquierda, es la célula animal. Ustedes pueden ver esa gran estructura azul que tienen en medio, es el núcleo, ¿verdad? Ahí tienen el núcleo, está ahí y adentro del núcleo está el ADN. Al igual, ¿verdad? Que en la que está a mano derecha, ¿verdad? Que es como verde, porque es célula vegetal, ¿verdad? Ustedes pueden ver esa gran estructura como morada, ¿verdad? Donde tiene, que es el núcleo. O sea que ahí hay núcleo. Entonces estas son células eucarióticas. Vamos con la otra clasificación, ¿verdad? Que de alguna forma está relacionada con la anterior, ¿verdad? Porque, bueno, aquí no tanto, porque estas, en el sentido de que estas dos son células eucarióticas, ¿verdad? Como son las células más conocidas, ¿verdad? Porque tanto los animales como las plantas vegetales son más conocidos para el ser humano, por eso se hace esta clasificación entre ellas dos, ¿no? Entonces, mire, la célula animal tiene lisosomas, que son necesarios para la digestión. Presentan centriolos y las vacuolas en estas células son muy pequeñas o a veces están ausentes. Mientras que la célula vegetal, póngale atención a esto, es bien importante, tiene cloroplastos o plastidios que cumplen una función importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa función? Es la función de la fotosíntesis o la síntesis clorofílica.
Acuérdense que la célula vegetal no necesita alimentarse, las plantas no necesitan alimentarse de alguien más. Ellas tienen la capacidad de ellas mismas, por su propia capacidad, alimentarse. ¿Cómo lo hacen? A través del proceso de la fotosíntesis. Por eso es que los cloroplastos son fundamentales para ellas. No como, por eso no están en la célula animal, solo en la célula vegetal. Además, otra característica muy importante de las plantas, tienen pared celular. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Las plantas, nosotros tenemos células bien especializadas, como pueden ser las células óseas o las células musculares, que unidas nos dan una forma, ¿verdad? Nos dan una forma y nos dan una estabilidad y el movimiento. Las células no tienen eso. Entonces ellas necesitan tener una pared celular que, como bien dice ahí, les da rigidez. Si ellos solo fueran membrana, como son nuestras células, no tendrían esa forma, ¿verdad? Entonces, ellas necesitan tener esa rigidez. Y ellos tienen presentes vacuolas, ¿verdad? Y vacuolas muy grandes, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos la célula animal, ¿verdad? Esta no, aquí la tenemos bien clara. Si ustedes buscan, no hay vacuolas, ¿verdad? Y aquí tenemos eh, la célula vegetal, ¿verdad? Que cabal ustedes pueden ver, es como rígida, ¿verdad? Tiene esa pared, ¿verdad? Además de la membrana, ¿verdad? Pero no es que quiere decir que no tenga membrana, tiene membrana y tiene pared. Y además, miren, ahí se ven los verdes, ¿verdad? Esas cosas verdes que ven en medio son los cloroplastos y esa gran vacuna, ¿ya? Ok, entonces con esto pues terminamos esta parte, ¿verdad? De la clasificación de las células, chicos. Como siempre les digo, cualquier duda, pues ya saben, en clase Zoom la, la sacamos y la tratamos de responder. Cuídense y nos vemos en la próxima.